Hoy os vamos a contar uno de los casos más mediáticos de todo el panorama fiscal español que hemos tenido en los últimos años. Hablamos del caso de un jugador de fútbol que ha estado en la Real Sociedad, en el Liverpool, en el Real Madrid y en el Bayern de Múnich, y que es actual entrenador del Real Madrid. Exacto, estamos hablando de Xabi Alonso. Os vamos a contar la historia de un héroe que ha tenido una de las batallas judiciales más épicas contra la agencia tributaria. ¿Qué ocurrió? Te lo contamos. Pues bien, Xabi Alonso es un jugador que estuvo en la Real Sociedad hasta 2004. En este año le ficha el Liverpool y estuvo jugando allí hasta 2009. Y tenemos que decir que Xabi Alonso tuvo mucho ojo no solamente con el equipo, sino también con el país al que se iba en ese momento. Porque estuvo disfrutando del régimen non-dom, no domiciliados, por el cual solamente tenía que tributar por las rentas de fuente británica y no por la renta de fuente extranjera, salvo las que remitiera al país. En ese sentido, pues prácticamente tenemos que decir que Xabi Alonso estuvo con una muy buena tributación hasta 2009, fecha en la que el Real Madrid le ficha, concretamente en agosto. Y en ese mes de ese año, Xabi hizo un cambio radical en su estrategia de planificación fiscal. Concretamente, días antes de firmar el contrato con el Real Madrid, cedió la explotación de sus derechos de imagen a una empresa de Madeira, Portugal. La cesión la hizo por 5 millones de euros en 5 años, los cuales eran exigibles desde la firma, pero que Xabi Alonso lo fue cobrando poco a poco, en plazos, y que esto suponía un gran cambio, porque el régimen fiscal en Madeira le permitía tributar a un 0% hasta 2012 y después a unos tipos reducidos que rondaban entre el 4 y el 5%. Y además no tenía la obligación de practicar retención en los dividendos a los no residentes, por lo que era una súper estrategia fiscal. En diciembre de 2009, pues compra la empresa de Madeira a la cual le había cedido los derechos por 5.000 euros y ya le pertenecía al 100%. Una vez que empieza a ser residente fiscal en España ya desde 2010, pues empieza a pagar sus impuestos en España y concretamente no son nada bajos. Entre 2010 y 2012, como residente fiscal, pagó 6,6 millones de euros en sus declaraciones del IRPF. Pero ojo, en estas declaraciones solo metía su salario, no metía los derechos de imagen que estaban siendo explotados por la empresa de Madeira. Bueno, y aquí tenemos que decir que la empresa sí que tuvo bastante trabajo en los años que estuvo operativa. De hecho, esta empresa, nada más empezar, tuvo que hacer una subrogación del contrato que tenía ya firmado en 2009 Xabi Alonso con Adidas, y el cual hizo que facturara cada año, solo por ese contrato, 500.000 de euros desde 2010 hasta 2012 la empresa de Madeira. Hizo toda su subrogación importante del contrato, por ejemplo, donde el 50% de los derechos de imagen de Xabi Alonso se los cedió al Real Madrid, justamente después de haber cedido sus derechos de imagen a la empresa de Madeira, y hablamos de unas cantidades de 2,5 millones de euros, los cuales consideramos mínimamente reseñables. Y bueno, durante la actividad pues tuvo infinidad de contratos. Tuvo un contrato con Procter & Gamble de 80.000 euros en 2010, otro contrato con Electronic Arts en 2011 por 75.000 euros, un contrato del Corte Inglés en 2012 de 175.000 euros. Otra cosa no, pero si hablamos de la empresa de Madeira, sí que tenemos que decir que estuvo currando. Y nos alegramos por la empresa y por Xabi Alonso, que por lo que vemos le fue súper bien durante todos estos años. El caso está que la vida era de color de rosa para Xabi Alonso hasta que vino la agencia tributaria. En el año 2016 le vino con la cartita. Y le vino con una tesis acusatoria inicial. La agencia tributaria y el abogado del Estado sostenían que esa estructura era simulada, carente de sustancia y usada para reducir la tributación en el IRPF. Y aquí empezó una de las batallas judiciales más épicas que hemos vivido, una batalla donde Xabi Alonso no se amedrentó y luchó por lo que él consideraba que era su verdad y por su inocencia. Os hacemos cronología de todo el proceso. En 2016 a Xabi Alonso le llega la cartita de la agencia tributaria preguntándole qué está haciendo en Madeira.
Se acaba el trámite administrativo y en abril de 2018 empieza el procedimiento abreviado y aquí tenemos que decir que Xabi Alonso ya tiene que depositar en consigna 2 millones de euros de cuota y medio millón de euros en intereses. Casi nada. Empieza el procedimiento abreviado y en noviembre de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid le absuelve. Pero la agencia tributaria y el abogado del Estado no se quedan aquí. Recurren porque les sale gratis y se van al Tribunal Superior de Justicia, el cual se pronuncia en abril de 2021 y confirma la absolución. Y como viene siendo habitual por parte del abogado del Estado y de la agencia tributaria, vuelven a recurrir, insistimos, porque les sale gratis. Y finalmente el Tribunal Supremo se pronuncia en octubre de 2023. ¿Qué creéis que dijo el Tribunal Supremo? ¡Ey, ey, ey! Si has llegado hasta este punto del vídeo es que realmente te está gustando. No olvides darle a like y suscríbete porque nos ayudas muchísimo a seguir divulgando sobre fiscalidad internacional. Y si estás interesado en servicios de consultoría fiscal y quieres optimizar tu fiscalidad, cambiar de residencia y proteger tu patrimonio, no dudes en contactarnos. Tienes el enlace en la descripción. Seguimos con el vídeo. Antes de adelantarnos vamos a contar los argumentos de cada parte. Por una parte tenemos la acusación, la agencia tributaria y el abogado del Estado. ¿Qué decían? Por una parte comentaban que la sociedad en Madeira estaba constituida para desviar rentas personales y minorar la carga del IRPF que tenía que pagar Xabi Alonso en España. También afirmaban que había dolo y que el diseño de toda esa estructura buscaba evadir el pago que le correspondía en el IRPF por los derechos de imagen. También comentaban que la sustancia económica era insuficiente, que había una falta de medios reales y gestión efectiva de los derechos de imagen. Por otra parte, ¿qué decía la defensa? Pues, entre otras cosas, decía que el contrato de cesión de los derechos era válido, que respetaba el precio de mercado y que había una ejecución efectiva de la gestión de los derechos. Por otra parte, comentaba que sí que había una sustancia económica y, de hecho, que desde la empresa se gestionaban todos los contratos, tanto los subrogados como los nuevos que se habían realizado entre 2010 y 2012, y además comentaban que sin dolo y sin simulación no podía haber delito fiscal. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? Pues la colleja a la agencia tributaria fue de tal dimensión que le resonaron los tímpanos hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Primer punto, falta de prueba de simulación. Lo que vino a decir el Tribunal Supremo es que la cesión no se acredita como artificiosa, que hubo una realidad negocial y de función económica, ausencia de dolo defraudatorio. El tipo penal requiere intencionalidad clara de defraudar. No basta con la discrepancia interpretativa. La actividad respetó los precios de mercado y la actividad fue real. Hubo una gestión. Como solución, a efectos prácticos, el Tribunal Supremo vino a confirmar la absolución de Xabi Alonso, que recordemos que estuvo desde 2016 hasta 2023 luchando contra la agencia tributaria y con 2,5 millones consignados. Así que desde aquí, chapó por Xabi Alonso por su batalla épica que, después de seguramente muchísimas presiones, decidió tirar adelante y demostró en los tribunales que tenía la razón. No hay nada más injusto que una justicia lenta. De todas formas, chapó por Xabi Alonso. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque nos ayudas muchísimo para seguir divulgando sobre fiscalidad y fiscalidad internacional y, por supuesto, si estás interesado en optimizar tu fiscalidad, cambiar de residencia y proteger tu patrimonio, no dudes en contactarnos. Tienes el enlace en la descripción. ¡Chao!